La última reforma. Un saludo muy especial a toda la audiencia en este momento. Te queremos dar la cordial bienvenida a este nuevo espacio que hemos diseñado y configurado para poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Estamos hablando del Evangelio que le fue otorgado al apóstol Pablo. Es nuestro deseo, es nuestra intención poder compartir todas las premisas que tienen que ver con el Evangelio, el criterio relacionado con todo lo que tiene que ver con la teología paulina, y nos sentimos muy motivados, estamos orgullosos de estar en este canal. Ya somos viejos conocidos para muchos de ustedes y eso nos anima y también nos compromete porque sabemos de que ustedes son televidentes acuciosos, televidentes que quieren aprender y entender sobre el Evangelio de Jesucristo. Hay muchas cosas que ya hemos compartido a lo largo de los años y lo importante de esto es saber que estamos abriendo un nuevo enlace, estamos creando una nueva oportunidad y a partir de hoy, todos los días miércoles vamos a estar con ustedes siempre con el compromiso de llevarles una palabra fresca, una palabra que reforme tu vida. Las religiones nos han enseñado por mucho tiempo un esquema de vida que no ha servido más allá de las relativas o llamativas o criterios que tienen que ver con nuestra vida espiritual. O sea, la religión ha llevado a muchos a un esquema de vida que no está planteado para la iglesia de hoy. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en este programa. Vamos a estar, como bien les decía, todos los miércoles, vamos a estar dispuestos a llevarles una temática que les permita entender un poco mejor el Evangelio. No estamos hablando tampoco de una espiritualidad ficticia, una espiritualidad religiosa, sino que estamos hablando de un nuevo concepto. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que hay que renovarse el entendimiento y vamos a darte todas las herramientas, vamos a retarte a que analices esta propuesta que estamos presentándote a partir del día de hoy. Así que nos da mucho gusto de poder estar con ustedes a esta hora. Sobre muchos aspectos de lo que llamamos escritura, vamos a aprovechar este espacio para poderte compartir algunos elementos que tienen que ver con ese manual de libros que nosotros conocemos como la Biblia. Vamos aparte de las temáticas que vamos a estar abordando, o sea, queremos ir más allá. En algunos momentos vamos a utilizar la herramienta de la crítica textual para poder afinar un poco más la puntería, afinar un poco más los detalles relacionados con qué es lo que exactamente dicen todos los componentes de ese libro que nosotros, o que muchas religiones consideran como un libro sagrado. Estamos hablando de la Biblia. Pues bien, antes de empezar el tema de hoy, que vamos a estar hablando acerca del apostolado de Pablo, yo quiero compartirte rápidamente en unos minutitos algunos elementos de crítica textual
que van a ser importantes para tu desarrollo, para tu desenvolvimiento y para que entiendas un poco mejor los textos que nosotros conocemos como las Escrituras. Así que quiero compartirte este pequeño segmento que vamos a estar también haciéndolo todos los miércoles y posteriormente entramos al tema de esta noche. When we look at all the available ancient manuscripts, the Hebrew Masoretic text, the Dead Sea Scrolls, the Greek Septuagint, the Aramaic Targums, the Peshitta, the Samaritan Pentateuch, we find variations in how they're written. They don't always agree. Textual criticism is the process of comparing all of these texts, looking for the original wording of the text. While I was doing some studying, I came across a verse that actually gave a pretty good demonstration of the process of textual criticism. And this is Genesis chapter 22, verse 2, which in most translations say something like, "Take your son, your only son Isaac, whom you love." Now in the Hebrew text here, what we have is, "Kach na et bencha, et yachidcha asher ahavta et Yitzchak." Now let's take a look at this word for word and translate it literally from the Hebrew. Kach means take. Na means please. Et bencha is your son. Et yachidcha is your only. Asher is who. Ahavta is you love. Et Yitzchak, and that's Isaac. So when we put all this together, literally what we have is, please take your son, your only, who you love, Yitzchak. Now the your only does not have the word son in the Hebrew. That was added in most translations, but it can be interpreted as your only one, referring to the son. The problem with that is that Abraham had more than one son. He had two, Yitzchak, or Isaac, and Ishmael. I've heard many explanations for this wording of the text. However, there is a clue in the Greek Septuagint. Now, the Greek Septuagint is a translation that was done about 2,000 years ago by the Jewish people of the Tanakh, the Old Testament. And when we look at the phrasing in the Septuagint for the Hebrew word yachidcha, your only, we have suton agapeton, which means your beloved. Notice that there's a difference between the Greek Septuagint and the Hebrew Masoretic text. Now, the Hebrew word for your beloved is yadidcha. Now, notice that the written form of yadidcha is very similar to yachidcha, the only difference being this little leg on the letter chet. But we must recognize that 2,000 years ago, Hebrew didn't look exactly the same. So here's how the Hebrew looked for yachidcha and yadidcha 2,000 years ago as it would have appeared in the Hebrew text. It would appear that the translator of the Septuagint is looking at a Hebrew text that includes the word yadidcha, meaning your beloved. However, over the centuries, it seems that a scribe mistook the letter dalet for the letter chet and wrote yachidcha. The Septuagint gives us a glimpse of what the Hebrew looked like 2,000 years ago. Now, if we take the word yadidcha, assuming that that was the original wording of the text,
we now have, please take your son, your beloved, who you love, Yitzhak. Now, it might be argued that why would the author use beloved and love in the same sentence? Isn't that a little redundant? Well, a couple of things. First, in the Hebrew, they like to use synonyms. They'll often use words of similar meaning. The other thing is that the word yadid means beloved, but more in the sense of passion, while the verb ahav is more related to responsibility. So while they are synonymous phrases, they are very different roots with very different meanings. The point of this exercise is to recognize that ancient texts don't always agree with each other, and the Hebrew is not always correct. Sometimes the Septuagint itself can correct the Hebrew text. Now, this is not an isolated example. There are many, many, many examples of this, and if you're interested, there are several books on biblical textual criticism that are fascinating reads and really opens up the eye to understanding these ancient texts. Bien, estamos de regreso nuevamente con ustedes, tratando de compartir la pasión que tenemos para poder exponerte el Evangelio de la Gracia. Decía hace un momento que ya somos viejos conocidos, muchos de ustedes ya han estado de alguna u otra forma conectados con el conocimiento que hemos estado compartiendo. Y queremos darle seguimiento, ¿no?, a todo este esquema de pensamiento que esperamos pueda desarrollar cambios en tu vida, principalmente en tu manera de pensar. Y pues bien, vamos a estar abordando un tema muy importante. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el apostolado de Pablo. Esto es precisamente lo que hemos preparado el día de hoy. Es una forma de introducción con la serie de temáticas que vamos a estar desarrollando ampliamente todos los miércoles con ustedes. Y bien, el apostolado de Pablo, ese es el tema que tenemos en punta para compartirte hoy. Y para abordar este tema me acompaña mi querido amigo y hermano Saúl Chávez. Bienvenido, Saúl. Gracias, Rodolfo. Buenas noches al público que toma cita en esta ocasión. Es una etapa para nosotros, digamos, importantísima, porque ya es un programa semanal exclusivo para presentar el Evangelio que escribió el apóstol Pablo, que muy poco realmente se predica en las denominaciones con acento o con énfasis en el cristianismo, ¿no? Siempre es bueno hacer el énfasis de que lo que hoy en día se predica es una mezcla de judeo-cristianismo, por decirlo así, porque todo prácticamente está basado en el antiguo pacto. La mayoría de personas que se consideran cristianas tienen como paradigma a Jesús de Nazaret. Siguen haciendo lo que él hizo, siguen ayunando, siguen haciendo oraciones, siguen reprendiendo demonios. Y me da la impresión que no se han dado cuenta que hay un nuevo pacto que fue establecido sobre mejores promesas. Eso lo escribió el apóstol Pablo, ¿no? Y pues para este mundo religioso, y hablamos de muchas denominaciones, lo que hoy en día se ve es que ellos esperan solamente milagros y no tienen una formación académica, una formación bíblica, una formación que pueda renovar el entendimiento, que es lo que Pablo estableció en Romanos 12. Comenzaste con ese verso hoy el programa, que era necesario renovar nuestro entendimiento.
Entonces la idea fundamental, digamos, tuya y nuestra, los colaboradores de este programa, es que las personas que tomen cita cada miércoles tengan la posibilidad de abrir su mente, ver lo que realmente está escrito y puedan tener una idea clara, precisa, concisa de lo que el apóstol Pablo expresa como parte, siendo él el perito arquitecto, y sobre todo la misión que es el apostolado que el mismo Jesucristo ya resucitado le encomendó para los no judíos, que aunque los judíos están incluidos en la iglesia, pues por ahora hay una aparente separación, ¿no? Por causa de que aún persiste y permea el judaísmo, la práctica judaica, dentro de una iglesia que definitivamente no debería seguir con ritos, ni rudimentos, ni costumbres, porque la incircuncisión, que es el evangelio que Pablo escribió y que predicó en su ministerio, pues ese es el evangelio para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Bueno, para nuestros amables televidentes, queremos decirles que vamos a tener a disposición un número en WhatsApp para que ustedes puedan expresar sus inquietudes y sus preguntas relacionados con el tema que vamos a estar abordando cada miércoles. El número es el 7708-4267. No está disponible para llamadas telefónicas, únicamente pueden expresar esas inquietudes y las preguntas que tengan por medio del texteo en WhatsApp. No tenemos ningún inconveniente en expresar cada una o de compartir aquí cada una de sus inquietudes, pero sí, principalmente a través de este medio o a través de este canal o de este mecanismo, mejor dicho, para tener una mejor interacción con ustedes. Muchos se preguntan cuando estamos enfocando, estamos compartiendo el Evangelio de la Gracia, ¿por qué el asunto del apostolado de Pablo? Y aunque parezca una redundancia, ¿por qué el énfasis en el apóstol Pablo? Y lo que queremos compartirte hoy va a estar relacionado desde tres criterios específicos. Primero, ¿cuál fue la misión que le encomendó Jesús de Nazaret a sus discípulos? Con esto vamos también a dar una vuelta, o vamos a ver en retrospectiva, el ministerio de Jesús de Nazaret aquí en la tierra. Ese ministerio es el segundo aspecto que vamos a estar compartiendo, es el que tiene que ver con la misión apostólica o el llamado que tenían esos discípulos y la restricción que tenía el ministerio de Jesús de Nazaret. Vamos a ver una enorme restricción que había en torno al ejercicio de lo que ellos estaban determinados a establecer como ministerio. Y tercero, los elementos escriturales, el apóstol Pablo defendiendo a sí mismo su ministerio y la relevancia que esto tiene para nosotros el día de hoy. La religión busca llevarte a una espiritualidad ficticia, a una espiritualidad desarrollada sobre la base de lo que se conoce en el mundo de hoy como los dones, los milagros, encuentros como cercanos del tercer tipo, cosas místicas a las que la iglesia ha estado, digamos, enfocada. Nosotros vamos a hacer una perspectiva totalmente distinta. Para empezar, hay una expresión de Jesús de Nazaret, y vamos a Mateo, el capítulo 10, la segunda lámina que tenemos el día de hoy. Y Jesús de Nazaret les dice a sus discípulos, Él los llamó, Él los escogió y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
dos elementos importantes que salen a relucir en lo que les está encomendando Jesús de Nazaret a sus discípulos. El primero, no vayan por caminos de gentiles. O sea, él circunscribe el ministerio de los discípulos a esos 12 que él llamó y escogió, a las 12 tribus de Israel. O sea, el primer elemento. Y el segundo elemento es el hecho de que hay un mensaje específico. ¿Cuál es? El reino de los cielos se ha acercado. Él basa su premisa precisamente en esto. No es cierto que los mandó a todo el mundo. No es cierto que los mandó a todas las naciones. Repito, él circunscribe el ministerio al pueblo judío. Claro. Eso es lo primero que nosotros queremos aquí compartirte sobre este importante tema que nosotros consideramos que requiere de mucha entereza, requiere de mucha madurez. Y lo importante es que, bueno, estamos aquí, hemos abierto este espacio para poder compartir eso con ustedes. Es bien importante entender que el ministerio de Jesús de Nazaret, como bien lo dijiste, fue para un pueblo específico. Hay un verso, creo que está en Juan 1, posiblemente sea el verso 5 o el 7, cuando Juan dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ese texto está más adelante, vamos a compartirlo también. Correcto, sí. Pero, por ejemplo, la tradición normalmente dice que a los suyos vino. El texto no dice a los suyos, dice a lo suyo vino, hablando del entorno enfocado al pueblo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si ves, él anduvo por distintos lugares geográficos de lo que hoy Israel, y prácticamente lo que él hizo fue promulgar la ley. Porque si vos lo ves, cada sábado él entraba a una sinagoga, leía el libro de la ley y luego venía y expresaba cierto sermón, por decirlo así. Pero el enfoque claro era trazado en el cumplimiento de la ley de Moisés. Por eso él dijo en algún momento, dice, yo no he venido a abrogar la ley, aunque quizás me voy a adelantar un poco, pero él fue específico al decir, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Ahora, este enfoque que él hace en el capítulo 10 de Mateo es reiterativo. O sea, no estamos tratando de descontextualizar lo que dijo en ese momento Jesús de Nazaret. En Mateo, capítulo 19, en el verso 28, Jesús de Nazaret les expresa a los discípulos, de cierto os digo que en la regeneración, dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos. Y les establece el esquema del que venimos hablando. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Él está reiterando lo que ya, el planteamiento que inicialmente hizo en el capítulo 10 de Mateo. O sea, no estamos hablando de hechos aislados. Ahora, más adelante, en el capítulo 15, siempre haciendo trabajando en esta misma idea de lo que Jesús ya planteó, en Mateo capítulo 15, verso 23 al 26, dice, pero Jesús no le respondió palabras, dice. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Aquí se está refiriendo a la mujer cananea. Para Marcos es la mujer sirofenicia, una mujer que no era judía, una mujer que era gentil, una mujer que no pertenecía a las 12 tribus de Israel. Y lo llamativo del caso es la expresión de Jesús de Nazaret. Una expresión que a todas luces, Saúl, es fuerte. Es racista. No, totalmente. Jesús de Nazaret, digamos, el que sirve de base para entender la cristiandad de hoy, Jesús de Nazaret hace aquí un acto parecido como al de Donald Trump.
Fíjate bien lo que dice. Él respondiendo dice, no soy enviado, dice. Fíjate, está estableciendo o está concretizando su misión. Claro. Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él circunscribe el ministerio de los discípulos al pueblo judío y él mismo establece su ministerio bajo ese mismo enfoque. Pero ahora viene la actitud un poco peyorativa de Jesús de Nazaret en torno a la mujer cananea. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. La mujer tenía un problema, había un problema de salud, ya era notorio en toda Galilea de que Jesús de Nazaret hacía milagros. Entonces la mujer acude a él buscando cómo resolver su problema de salud. Pero viene Jesús y le responde, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús de Nazaret haciendo una clara diferenciación de la mujer cananea y le dice perrillos. O sea, la expresión aquí en el original, en el idioma original en el que fue escrito la Biblia, es un lenguaje violento. Yo creo que quien hizo la traducción suavizó la expresión. Un poco. Porque en sí lo que le dijo es, el pan no es para los perros. Así consideraban, digamos, los judíos, a los que no eran israelitas. En este caso, esta mujer no era posiblemente de descendencia árabe, ¿no? Era sirofenicia. Por consiguiente, eran considerados la diferenciación de razas que el pueblo judío siempre ha tenido con los demás pueblos, era más evidente en ese momento. Y prácticamente, aunque la traducción, podríamos decirlo que fue suavizada, la expresión es clara, perros. Entonces prácticamente le está diciendo el beneficio de que el reino se ha acercado no es para otra gente que no sea israelita, en el momento en el cual Jesús tiene su ministerio. En el capítulo 4 de Gálatas, en el versículo 4, el apóstol Pablo dice que Jesús nació de una mujer y que nació bajo la ley. Entonces, como judío y con el ministerio que él tenía enfocado, él no podía salirse de ese marco. Jesús estaba determinado a cumplir toda la ley. Incluso el apóstol Pablo habla de él como siervo de la circuncisión. Siervo de la circuncisión. Como siervo de la circuncisión, de tal manera pues que él no podía tener otra prerrogativa para alguien que no fuera judío, ¿verdad?, que no estuviese establecido sobre la base del mismo criterio que él viene y expone ante la mujer cananea. Imagínate, pues, vamos a ponerlo en contexto. Si hubiese sido un nicaragüense que hubiera llegado bajo, ¿verdad?, los rumores que andaban por toda Galilea de que Jesús andaba sanando enfermos, le hubiera dicho exactamente lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y esto es necesario que nosotros lo entendamos porque aquí hay una luz, aquí se arroja una luz sobre el ministerio de Jesús de Nazaret. Ahora, en Juan, en el capítulo 1, del versículo 9 al 11, Juan el Bautista hace una expresión también de Jesús de Nazaret que está encaminada a entender este mismo punto que estamos abordando en este momento nosotros. Y dice Juan el Bautista, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más adelante el texto dice, y a los que sí le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos. Porque hay que entender que cuando Jesús dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, Él está sobre la base del pacto que Dios hizo con Israel. Ustedes cumplen mi ley, ustedes van a ser mi especial tesoro. Si ustedes cumplen la ley, ustedes van a ser mis hijos. Porque también está esa vieja premisa, ese viejo criterio que se maneja en la iglesia hoy en día, de que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y no se ha entendido el privilegio que la iglesia tiene hoy.
Y eso es lo importante también entender, bajo todo este contexto, la importancia que esto tiene, que reviste de entender a nuestro verdadero apóstol, que ya vamos a verlo más adelante. Ahora, hay otro aspecto, es el segundo que queríamos abordar con ustedes. Primero, él delimita el ministerio de los discípulos y su propio ministerio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero él desarrolla un ministerio. Él empieza a predicar el evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Pero entonces, ¿qué pasa? El mensaje que él podía traer, el mensaje que él podía predicar, ¿iba a ser entendido? Difícilmente. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, casualmente, no sé si me ayudas, Saúl, Mateo, vamos a leer Mateo, Juan, capítulo 12, del versículo 37 al 40. Interesante ver este verso porque amplía el contexto que le estamos transmitiendo a nuestros queridos amigos que nos sintonizan en esta noche. Dice Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. En definitiva, ahí había un velo. Una de las cosas que yo veo y que persiste en el mundo religioso denominado cristiano es el hecho de que ellos tienen a Jesús de Nazaret como el ejemplo, como un paradigma, como un modelo a seguir. Una de las cosas que debe saber usted, amigo, que nos está sintonizando hoy, es que Jesús tenía una religión totalmente diferente del cristianismo. Jesús la religión de él era la circuncisión, el judaísmo. Por consiguiente, el cristianismo viene posterior a su muerte. Entonces, como judío practicante, como judío religioso, fiel cumplidor de la ley mosaica, él tuvo que someterse a todos los preceptos de la ley de Moisés. ¿Qué es lo que presentaba él? Bueno, el cumplimiento de lo que Moisés sencillamente escribió. La doctrina, todo lo que él presentó al pueblo judío fue un claro cumplimiento de la ley mosaica. Y el problema actual, digamos, de los que se denominan cristianos, es que ellos están siguiendo una religión. Si siguen a Jesús de Nazaret, no siguen el cristianismo. Se convirtieron en prosélitos judaizantes. Fíjate que en el contexto del tiempo en que Jesús nació, los judíos esperaban a un gran profeta. Ellos esperaban a alguien que viniera a crear una revolución. Ellos vivían en una estrechez social, marginados por el Imperio Romano, y ellos, como se consideraban pueblo especial, ellos no toleraban. Ellos de ninguna forma, bajo ninguna perspectiva, ellos entendían o toleraban lo que estaba pasando a su alrededor. Cuando aparece Jesús de Nazaret en escena, no creían en él precisamente por esto. A pesar de que él hacía milagros, no creían en él porque ellos vieron a un judío practicante, o sea, alguien que de forma habitual, igual que todos ellos, de manera muy común, venía y presentaba el mismo mensaje. Esto lo que viene a poner de manifiesto es que Jesús no vino a enseñar nada nuevo. Él venía a cumplir la ley. Y como tú lo decías ahorita, Saúl, en efecto, él era un judío practicante. Ahora,
esto que estaba manifestándose, de que aún con señales la gente no creía ni entendía, había sido profetizado por Isaías. Isaías dijo, va a venir, va a someterse al escrutinio, no van a creer en él. Y no van a creer en él porque Dios mismo velará el entendimiento de ellos. Y eso es lo que precisamente encontramos aquí en el pasaje que recién leíamos de Juan en el capítulo 12. Y eso es lo que está pasando hoy en día también. De hecho, la ley lo que produce ira, eso lo escribió el apóstol Pablo. Por ejemplo, ¿por qué no, digamos, la persona que se considera cristiano actual y que practica el mismo modelo que practicó Jesús de Nazaret, nunca alcanza un grado de perfección? Porque el problema es que primero vive por obras y luego vive por mandamientos. El culto que la ley produjo era un culto de observancias. Habían costumbres, habían ritos, habían ceremonias, purificación. Actualmente, ¿qué pasa con el creyente? Que no hay una limpia conciencia hacia Dios. Todo el mundo está bajo pecado, todo el mundo es un pecador, sobre todo porque nunca logra alcanzar un grado de satisfacción para llegar a la reconciliación plena con Dios. Y esta reconciliación no se logra a base de ayunos, de sacrificios, o de me voy a portar bien, o quiero hacer algo mejor. No funciona. Lo que cae es una religiosidad permanente que lo que hace es nublar el entendimiento. Por consiguiente, una persona, digamos, que tenga el modelo y que piensa que a estas alturas, haciendo lo que Jesús hizo como un perfecto judío, está totalmente errado. La desilusión es enorme. Yo veo, por ejemplo, muchas congregaciones que siempre están haciendo un voto, renovando un voto, diciéndole al Señor que van a portarse mejor, que lo van a hacer mejor, y no hay perfección, no hay renovación digamos, en sus mentes, porque el evangelio de la incircuncisión no ha llegado todavía, primero a sus oídos, y luego los ojos del entendimiento no han sido alumbrados. En una ocasión, mientras compartíamos este mismo principio que estamos ahora, hablando del apostolado de Pablo, me decía una persona, pero a ver, sí Jesús enseñó. Había un gentío a su alrededor que no cesaba de seguirlo, de andar tras sus pasos. Y yo le preguntaba, pero ¿qué fue lo que enseñó? Ah, están las parábolas. Toda una luz de conocimiento que hay en medio de ellas. Sin embargo, vamos al siguiente texto, Mateo capítulo 13, versículo 10 al 13. Los discípulos que siempre le seguían a él, dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? A la gente que le seguía. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Se está refiriendo a la gente común que le seguía. La posición que está tomando Jesús aquí pareciera manifestar que los discípulos sí podían entenderlo, pero ya vamos a ver algo más adelante en relación a eso. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, dice, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que se cumpliese lo de Isaías, para que viendo no vean y oyendo no escuchen, ni entiendan. O sea, la lógica está basada en ¿qué? En que Él les iba a hablar y por mucho que les quisiera explicar, no lo iban a entender. Fíjate que nosotros leemos la vida de Jesús de Nazaret, muchos hechos que están ahí puestos de manifiesto. Por ejemplo, ¿te acordás del pasaje de Nicodemo? Jesús le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo.
Y ahora cualquier persona, cualquier adolescente de 12, 13 años entiende perfectamente qué quiere decir uno cuando dice hay que nacer de nuevo. Nicodemo, una persona letrada, una persona ilustrada, no entendió. ¿Cómo es eso? Tengo que meterme de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer. O sea, algo que parecía sencillo, que parece sencillo a nuestro entendimiento hoy, a nuestros oídos hoy, sin embargo, para ellos no era de esa manera. Y aún los discípulos no lo entendieron. Bueno, de hecho, el por qué Jesús siempre utilizó parábolas era para que ellos no pudieran entender los misterios. Pareciese que Él está diciendo a sus discípulos que ellos sí iban a entender los misterios, pero tampoco fue dado a los discípulos entender misterios. Adelantándome un poquito al tema, el único que trajo misterios ocultos y habló claramente de una sabiduría oculta, predestinada, fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los apóstoles sencillamente continuaron con el mismo modelo que Jesús trajo, y ahí resulta también que a Pedro, como uno de los principales dentro del grupo de los discípulos, el apóstol escribió que se le encomendó el evangelio de la circuncisión, una continuidad de lo que el maestro presentó al pueblo judío. Muchas personas piensan que las cartas de Pedro, que son dos, la carta de Santiago, las 3 cartas de Juan, son para la iglesia gentil. Pero no, prácticamente los escritos de estos apóstoles o discípulos en el primer momento, cuando estuvieron con Jesús, esos escritos no son exclusivos para la iglesia, hablando del pueblo gentil. Lo escrito para la iglesia de hoy, en la actualidad, es lo que el apóstol Pablo escribió y que está plasmado dentro del Nuevo Testamento. Fíjate si no entendieron los discípulos de Jesús de Nazaret, que en Mateo capítulo 13, verso 34 al 36, expresa de que Él les habló todo por parábolas a ellos, ¿verdad? Y que no iba a haber otra forma de hablarles de esta manera. Y al final, en el versículo 36, les dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándole a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, ya les había hablado de la parábola del sembrador, se las había desarrollado, sin embargo, aún los discípulos, fíjate, primero les dice: miren, a los que están afuera no les he dado a entender, a ustedes sí lo van a entender, pero aún ellos no lo entendían. Y en Mateo capítulo 11, verso 27, aparece una frase célebre, y es que Jesús dijo: todas las cosas, el texto siguiente, todas las cosas, dice en Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, dice, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel, dice, a quien el Hijo lo quiera revelar. El punto es que no se lo reveló a nadie, Saúl. O sea, en ese momento, en ese contexto, Él no se lo revela a nadie. Y más adelante, nosotros vemos, por ejemplo, fíjate lo que dice Mateo 11:27, que Él le iba a revelar al Hijo. Ok, en Mateo, la lámina siguiente, en Mateo 14, 6 al 9, viene una expresión clásica. Jesús les dijo a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, dice, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y viene Felipe, igual que Nicodemo, igual que cualquiera de los otros discípulos, y dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, les estaba diciendo las cosas de forma reiterativa y los discípulos no entendían. No había forma de que lo entendieran. Por eso es que yo no puedo, bajo el esquema de la iglesia, o sea, creer de que hay palabras sabias en lo que escribió Pedro.
palabras sabias en lo que escribió Juan o incluso en lo que escribió Santiago. Y lo importante de aquí es que aún ya cuando llegan ellos a Hechos, el número 7708-4267 lo hemos dispuesto para que ustedes expresen sus inquietudes. No está abierto para llamadas, solo para que a través del WhatsApp ustedes nos puedan compartir sus sugerencias o bien las inquietudes que ustedes tengan en relación al programa y al tema que nosotros estamos abordando ahora. Entonces, en Hechos, en el capítulo 1, en el verso 4, está escribiendo Lucas y dice de que aún, fíjate, la promesa era de que iban a ser revestidos de poder, pero que no podían salir de Jerusalén. Una vez poniendo claro, ¿no?, que el ministerio de ellos estaba desarrollado y establecido únicamente para el pueblo judío, y aún las pocas cosas que él podía compartir, los pocos momentos que él estuvo allá en el Sermón del Monte, cada vez que él salía con una multitud que le seguía, que era grande. 5.000 personas le seguían a Jesús de Nazaret. De que lo que ellos escucharan, aun cuando Jesús se los explicara, ellos no lo iban a entender. Pero entonces, ¿quién lo entendió? Fíjate, Jesús dice, al que le diese al Hijo revelarse. Pero entonces, ¿quién lo iba a entender? Sus discípulos no lo hicieron, porque el testimonio evidente que le está diciendo a Felipe y a los discípulos que están ahí, yo soy el Padre. Y después le pregunta nuevamente Felipe, muéstranos el Padre y nos basta. Es claro que ellos no pudieron entender ese misterio. Ahora, sí hubo un hombre a quien el Hijo le reveló. O sea, la manifestación de Hijo es la persona de Jesús de Nazaret, ¿no? Le reveló el misterio de quién era el Padre. Este hombre fue el apóstol Pablo. No solamente le reveló el misterio, digamos, de la deidad y del misterio de Cristo y de Dios, o de Cristo y el Padre, sino que le reveló una cantidad de misterios, por ejemplo, el misterio de la piedad, el misterio de la misma manera, el misterio de la reconciliación, la fe, el misterio de la fe. Son misterios que el único y exclusivamente quien escribe y a quien se le reveló, a quien Jesucristo le reveló estos misterios, es al apóstol Pablo. Y él lo dice claramente. Me gustaría que compartieras con la audiencia Primera de Corintios, capítulo 3, el verso 9 al 11. Esta es una expresión de Pablo contundente. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él se llama o se autodenomina el perito arquitecto. Ahora, no solo eso, él se toma una prerrogativa, digamos, mucho más allá de lo que nosotros podamos considerar. Dice, puse el fundamento. Ahora, si él dice, puse el fundamento, quiere decir que el fundamento no estaba puesto. Primero, o sea, no estaba puesto el fundamento. Y segundo, al decir puse, él se está rogando a la autoridad de que él es el único que lo podía poner. Ahora, hay un detalle evidente. Fíjate que el verso, él habla de colaboradores de Dios y labranza, pero también habla conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Es lo que hablábamos de los misterios, que el Hijo le reveló a él, a quien el Hijo quiso revelar. Eso fue algo que ya en el plan predestinado, en la misión apostólica de Pablo, ya estaba predestinado que le fuese revelado ese misterio. Y yo hablé de otros misterios, por ejemplo, el misterio de la fe.
el misterio de la misma manera. Todos esos misterios conforman lo que nosotros hoy actualmente conocemos como el Evangelio de la incircuncisión. Lastimosamente hemos llegado al final del programa. Hemos hecho este primer esfuerzo. Insistimos en que vamos a estar todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, y el próximo miércoles vamos a darle continuidad. Ahorita hablamos acerca del efecto del apostolado de Pablo. Falta desarrollar algunos puntos, pero la otra semana vamos a hablar acerca de la misión apostólica de Pablo. ¿A quién estaba dirigido el apostolado de Pablo? Y cuáles son los elementos distintivos de esa misión y el mensaje establecido para la iglesia. Eso lo vamos a estar abordando en el próximo programa, el próximo miércoles, para que estén pendientes. Háganos sus comentarios al número que les hemos puesto por medio de WhatsApp. Insisto en esto para que no se incomoden al llamar y no recibir respuesta. Háganlo a través de WhatsApp al 7708-4267. También escríbanos a nuestro correo electrónico laultimareforma@gmail.com. Repito, laultimareforma@gmail.com. Y también que nos busquen en Facebook, La Última Reforma, porque ahí estamos compartiendo continuamente todos estos elementos que tienen que ver con la revelación paulina. Así que nos despedimos de ustedes, esperando poder contar con su audiencia en el próximo programa. Que pasen buenas noches. La última reforma.